Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series X y Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando Hollow Knight Silksong, un título que fue uno de los más esperados por mucho tiempo debido a que su primera entrega también es un videojuego muy bueno y que sorprendentemente ambos estarán disponibles en nuestro servicio de Xbox Game Pass, así que simplemente con nuestra membresía activa podemos instalar este maravilloso juego. Sin más, comenzamos hablando del rendimiento en Xbox Series X, y es que esta consola nos entrega una calidad de aproximadamente 4K acompañado de 60 FPS, una configuración gráfica excelente para este juego. Como sabemos, no es un título que destaque demasiado por su apartado gráfico, teniendo en cuenta que es un juego estilo 2D, así que me parece que para esta consola es facilísimo correr este tipo de videojuego, y lo vemos con este ajuste gráfico de 4K y 60 FPS, los cuales se mantendrán estables todo el tiempo, por lo que la experiencia será sin duda una de las mejores que podemos tener para este videojuego. Posiblemente con alguna pantalla de 120 Hz podamos alcanzar los 120 cuadros, pero aún a 60 FPS se puede jugar bastante bien. En Xbox Series S este título se estará ejecutando a una resolución de lo que parece ser un 1080p o 1440p. Es una configuración similar a lo que vemos en la primera entrega, así que creo que no luce para nada mal. Es completamente disfrutable, además que estará corriendo con una fluidez de 60 FPS, que son estables gran parte del tiempo. Quizá por ahí hay algunas caídas en momentos muy puntuales, pero por lo menos en el tiempo que lo he estado probando, los 60 FPS se mantienen muy bien y nos entregan una experiencia muy agradable para este juego. Asimismo, si contamos con una pantalla de 120 Hz, también podemos alcanzar los 120 FPS en Series S, por lo que será un título muy fluido en cualquiera de las dos consolas de Microsoft. Pero si no somos exigentes y no nos fijamos en estos apartados técnicos, lo disfrutaremos sin ningún problema, que creo que es lo más importante, sobre todo en este título que no es tan exigente a nivel de gráficos. Sin duda un videojuego que se ha llevado el respeto y cariño de muchos jugadores por su estilo artístico, banda sonora, combates, lore, historia y ambientación. Es un juego con una calidad excelente y me parece que uno de los mejores del género Metroidvania, así que si tenemos la oportunidad de comprarlo o jugarlo con Game Pass, será un título que vale muchísimo la pena explorar, y me parece que para el precio que tiene en estos momentos, que son más o menos de $20, creo que no es tan caro, por lo que también por este lado es un juego que ha tenido un lanzamiento bastante bueno y me parece que vale la pena comprarlo para seguir apoyando a estos estudios independientes que muchas veces nos sorprenden con la calidad y cariño que le meten a sus juegos, incluso comparados con otros estudios más grandes. En cuanto al peso, tenemos un título con un tamaño de aproximadamente 8 GB en ambas consolas, así que será un título muy ligero que no afectará para nada al almacenamiento de estas dos consolas. Como siempre, yo me despido, nos vemos en el próximo episodio. Los dejo con el gameplay sin comentarios de Hollow Knight Silksong, ahora en su lanzamiento oficial, corriendo en Xbox Series a través de Xbox Game Pass.